voy a saludar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña precisamente desde el Parlamento colombiano para hablar de este punto que es noticia hoy en Colombia y en el continente americano, estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro y que han afectado a más de 1000 colombianos. Expresidente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches a ustedes, a los amables televidentes. Gracias, Jefferson. Presidente, quiero comenzar preguntándole su percepción de estos hechos. Usted visitó hace pocos minutos la frontera y tuvo una percepción directa de lo que está sucediendo. Cuénteme cuál es su opinión. Mire, por ejemplo, cuando llegué a un refugio, tenía una señora en sus brazos, un niñito de 20 días de nacido. Le dije, ¿pero por qué te sacaron de allá? Y me dijo, porque el papá de este niño es colombiano. Y las casas de los colombianos las marcan, a los pobres les roban la pobreza, los sacan sin los enseres. Todo eso constituye una tentativa de genocidio, que ahí se va configurando el genocidio. Y yo creo que estamos trabajando un falso dilema entre la guerra que nadie quiere o el apaciguamiento del gobierno de Colombia que ha hecho tanto daño. Nosotros pensamos que Colombia tendría que acudir ya a instrumentos internacionales. Por ejemplo, Venezuela claramente ha violado el numeral 9 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Dirá Venezuela que no hace parte ya de esa convención, que no es aplicable la jurisdicción de la Carta, pero Venezuela continúa siendo miembro de la OEA, y en el artículo 15 de la Carta de la OEA se prohíbe a un Estado que para protegerse le dé un tratamiento injusto al pueblo de otro Estado, y eso tiene manera de acudir en busca de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Pero es que además ambos países son miembros de las Naciones Unidas. Colombia debería buscar allí que intervenga un grupo de relatores, que haya un examen periódico universal, grupos de trabajo, y está ACNUR. Y esta agencia de Naciones Unidas no solamente tiene que ver con los desplazados, sino con aquello de evitar que se sigan dando desplazamientos. Ahora, en esa política de apaciguamiento hablan de una reunión de Cancillería mañana, que van a hacer un acuerdo hacia adelante. ¿Y quién va a reparar estas víctimas? ¿Quién les va a restituir los derechos afectados en este principio de genocidio? Y Venezuela, la dictadura de Venezuela, siempre incumple con estos acuerdos. Expresidente, ¿usted por qué cree que precisamente es en este momento en el que Nicolás Maduro hace esta provocación al presidente Juan Manuel Santos? ¿Y qué consecuencias traería para Colombia caer en esa provocación? No, mire, el dictador de Venezuela ha dicho que a los colombianos los están expulsando porque son paramilitares que Uribe, mi persona, envió allá, o porque son prostitutas. Entonces alguien me dijo, cuando yo iba para Cúcuta ayer, me dijo, ¿usted va a ir a recibir los paramilitares que le han devuelto? Y lo llamé esta mañana y le dije, sí. ¿Usted pensaba que yo iba a recibir paramilitares para tenerlos en entrenamiento, descanso y regresarlos rearmados? Allá encontré que uno de esos paramilitares es un niño de brazos, 20 días de nacido, expulsado de Venezuela porque su padre es colombiano. El dictador de Venezuela está en unas circunstancias muy difíciles, en lo económico, en lo social, en lo político. Consecuencias de la dictadura han acabado con la economía. Él ha incitado, el chavismo ha incitado a la violencia. Con el odio de clases, han armado los colectivos. Entonces, la única excusa que tienen para poder tapar su delito es decir que son paramilitares colombianos enviados por Uribe y están en vísperas de elecciones. A propósito, hay que decirle esto a la democracia universal. Por favor, no van a enviar a turistas de observadores internacionales. Mandan unos turistas a que paseen por Caracas y dicen que todo está muy bien. Ojalá mandaran ingenieros de sistemas con corazón democrático para que entren en esos computadores y eviten el fraude que con ese voto electrónico la dictadura de Venezuela ha cometido en muchas ocasiones para decir que ganó elecciones que perdió.
Expresidente Uribe, para finalizar ese contacto, sé que usted tiene que continuar en el Congreso de Colombia. Usted ha sido muy crítico de lo que ha hecho hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos. Brevemente, en su condición de exmandatario, ¿usted cómo manejaría esta situación? Yo ya se lo he dicho, yo acudiría hoy en busca de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Esa sería su primera decisión. Acudiría a Naciones Unidas en busca de relator, de la revisión periódica universal, de grupos de trabajo, y acudiría a ACNUR, no solamente para apoyar, documentar lo que ha pasado con estos desplazados tan torturados, sino también para evitar nuevos desplazamientos. Son instrumentos legítimos de la legislación internacional. Usted me permite enviarle un mensaje a la Guardia Nacional de Venezuela. Sí, mire, yo no entiendo esa revolución bolivariana como mancilla el nombre del Libertador. El Libertador decía en una bellísima carta a la Convención de Ocaña que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil, la esperanza de toda la sociedad. Y aquí la Guardia Nacional de Venezuela, por la dictadura, no está operando como la salvaguardia del débil, sino como el azote del débil. Ojalá en la Guardia Nacional de Venezuela haya algunas reflexiones. ¿Usted sabe cuánto llevan estos atropellos de Fidel Castro? 56. ¿Sabe cuántos años hubo de atropellos en la Unión Soviética? 70. Ojalá Venezuela pueda salir rápidamente de esta dictadura castrochavista que lleva ya tantos años y que no vaya a durar los 70 del Gulag de la Unión Soviética ni los 56 de Fidel Castro, del paredón, del encarcelamiento de los opositores, a todos llamándolos gusanos del imperialismo norteamericano, y a Estados Unidos ahora regresa a Cuba por un estado de necesidad por sus fracasos. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN.